En el libro de los Hechos, nosotros encontramos aquí una rigurosa, o la rigurosidad bíblica que tenían los apóstoles. Cuando Lucas escribe este libro, él está buscando datos que realmente coincidan con la verdad. Para esto él precisó seguramente entrevistar muchísima gente como testigos, y la Escritura mismo dice que con 3 testigos, ¿no?, se acercan a la verdad. Los juicios tienen testigos. Y Lucas está buscando esto, y lo encontró, porque quería llevar la verdad a los que, primero a Teófilo, a quien le escribe, pero después, aunque fuera sin saberlo, también a nosotros, buscando información y detalles acerca de la obra del Señor Jesucristo, que él también escribe el Evangelio, y también esta historia del nacimiento de la Iglesia. En el capítulo 1 al 4, dice: en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. El Evangelio. Lucas, el Evangelio de Lucas. Hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Esta introducción nos va a mostrar que Lucas no deja detalles sueltos acerca de lo que Cristo hizo. Para el Evangelio en un momento, en un hecho histórico, y retoma esta carta o este libro, llamado Los Hechos de los Apóstoles, incluyendo la misma ascensión del Señor Jesucristo. Él no lo vio, pero él buscó testigos. Y él recopiló estos datos y llega al versículo 4, bueno, podríamos ver un poco antes todavía, ¿no? Versículo 2 al final, vamos a hablar de eso, acerca de los santos apóstoles que había escogido. Y luego esperen, porque va a estar la llegada del Espíritu Santo. Y Lucas, haciendo esto, no puede comenzar con un evangelio, con un libro de los Hechos, que no tenga datos fehacientes. No puede terminarlo de esa manera. Así que todo lo que relata es verdad. Pero además de eso, lo que Lucas hace es tomar de aquellos testigos escritos bíblicos que los confirmaban a todos esos hechos, los que requerían de un sustento bíblico. Algunas cosas son historia. Pablo viajó, tomó el barco se hundió, naufragaron, le dieron unas cuantas palizas, todo lo que él relata. Todo es verdad. Algunas cosas las vio, pero cuando necesitó recopilar datos acerca de cosas que se cumplían, él lo buscó y lo encontró. ¿Sí? Porque Dios confirma su palabra. Y muestra, como vamos a mirar entonces, que los propios apóstoles fueron rigurosos con la palabra de Dios. Vamos a ver solo un ejemplo. Yo pensé que íbamos a hacer mucho más, pero no vamos a ver más. La semana que viene, si Dios permite, tendremos la visita de Pedro Doncé con nosotros. Él va a estar dando la infalibilidad de la Escritura. Por supuesto que algo, nada más. Y no va a dar para continuar el domingo que viene. Así que será en otra ocasión. Este pasaje y el capítulo 1 nos va a mostrar cuán rigurosos fueron los apóstoles. Capítulo 1, entonces, versículos 16 y 17, vamos a estar examinándolos y vamos a estar comprobando con otras escrituras también lo que estaba ocurriendo. Oremos. Padre, te pedimos que nos bendigas, que hables a nuestra alma.
nos permitas apoyarnos en la Escritura, que ella sea la que trae convicción, que ella sea la que habla, ella sea la que ordena, ella sea la que debe ser honrada por cada uno de nosotros y muestre, seguramente lo va a mostrar, lo claro que es la Escritura para que la respetemos como la voz de Dios para nosotros. Ayúdanos a que esto ocurra, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a ver entonces en este primer caso la sustitución de un apóstol. Parece algo un poco liviano, pero está en la Escritura. Y es el primer acontecimiento en que los apóstoles tienen, y la iglesia, los que estaban reunidos, tienen que ver en la Escritura y tienen que ver cómo la van a respetar. Las cosas que sabemos tenían del Antiguo Testamento, ¿sí? La iglesia tiene en este momento, se levanta Pedro para poner una carga acerca de la solución que se debe encontrar en poner otro apóstol que sustituya a aquel que murió. Debían ser 12, probablemente, muy seguramente, ellos por el número nada más iban a ser representantes de las 12 tribus de Israel, aunque no representaban exactamente todas las tribus, sin embargo esto podía ser. Ahora eran 11. Uno ya no estaba más y por supuesto que lo sabemos, era un falso. Debían ver en la Escritura cómo podían llegar a concluir un asunto tan importante. Un compañero más de tarea, un compañero más de trabajo. Ellos, por supuesto, y Pedro mismo recurre a la Escritura en los versículos 16 y 17. Fíjense ustedes, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la Escritura. Hechos 1, 16. Era necesario que se cumpliera. Otra vez está hablando de profecías, de cosas que habían sido antedichas acerca del cumplimiento del evento que ahora tratan de solucionar. Faltaba un apóstol. Había un lugar que debía ser ocupado. Y Pedro va a encontrar escritura para eso. La iglesia primera debió reconocer que Judas estaba en la profecía. Debieron reconocer. Si no, ¿cómo iban a cambiarlo? Si de este hombre no se hablaba nada. Si no había algo que les dirigiera, que les guiara. El versículo 20, vamos a leer el 16 primero. Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la Escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Aquí está. No lo nombró la Escritura. No dijo, va a ser Judas. Pero dio datos que por supuesto se cumplieron en este hombre, en Judas. El versículo 20 dice, porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Estos dos versículos, el primero lo encontramos en el Salmo 69, versículo 25, podríamos ir allí y leerlo. Salmo 69, versículo 25. Dice, sea su palacio asolado, su morada asolada. En sus tiendas no haya morador. Bien, en el contexto de este pasaje, nosotros podríamos sacar otros versículos que van a hablar de la obra del Señor Jesucristo. Y en ese contexto aparece Judas. Por lo tanto, el Espíritu Santo muestra a Pedro que este es el pasaje a tomar. Pedro, esa habitación va a quedar asolada, nadie va a ocuparla, y alguien debía hacerlo. ¿Por qué? El siguiente versículo que cita, Salmo,
versículo 8, 109:8, sean sus días pocos, tome otro su oficio. ¿No? Así que, una habitación desolada, pero alguien tiene que tomar ese lugar. Nosotros no podemos poner en duda de escritos que son tomados por los apóstoles, a no ser que haya una clara muestra de que lo tomaron mal, dudar de que eso era profecía acerca de Judas. Parece perderse en el Salmo, pero cuando estudiamos los contextos, vamos a ver que va dirigido exactamente hacia allí. El Dios soberano había dicho que en un futuro, cuando el Mesías viniera, iba a haber alguien que le traicionaría. Y Pedro lo tomó en serio. No antes de esto, ¿no? Muchos temores, muchos miedos, pero cuando Pedro toma el liderazgo de este grupo, que en alguna medida lo tomaba en todo el ministerio, él se levanta para hablar lo que la Escritura dice. Y eso es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que tenemos que hacer. Hay más salmos que profetizan de Judas. Hay muchas citas que hablan de él. De hecho, el Señor Jesucristo, cuando conversa con él, allí en la última cena y en otros lugares, le muestra que había cumplimiento y vamos a ver algunos de esos. Así que los apóstoles y la iglesia tuvieron que reconocer en la Escritura que se hablaba de Judas y lo identificaron bien. Otra cosa que podemos ver, el Nuevo Testamento, todo también reconoce a Judas como el hombre que traiciona al Señor. Mateo 10, versículo 4. Mateo 10. Versículo 4 dice, luego de dar la lista de los apóstoles que Jesús elige, versículo 4, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. ¿Qué hace Mateo al escribir su libro, el Evangelio según San Mateo? Él también, siendo presencial para todo lo que había ocurrido, él escoge ciertas cosas guiado por el Espíritu Santo y entre tantas cosas que escribe, él dice, Judas era aquel que le entregó. Lo deja bien claro, por supuesto que la historia la conocemos, pero eso no quita de que la profecía venía bien desde atrás. La Escritura lo reconoce entonces. La soberanía de Dios en tomar como apóstol a alguien que le entregaría. ¿Suena raro esto? Suena rarísimo. Pero lo cierto es eso. Jesús dice, toma aquí a estos hombres, y vamos a ver otros pasajes, y entre ellos toma a alguien que le va a traicionar. No era desconocido para el Señor Jesucristo. No era algo que no estuviera en su mente. Un versículo más. Lucas 6:16, se lo cito. Dice Lucas, el que escribe los Hechos, dice, cuando habla de Judas, tomado por Jesús como discípulo, el que llegó a ser el traidor. Así que también Lucas escribe de él. Hermanos, la Escritura reconoce a Judas. Hay escritos para respetar. Y los apóstoles respetaron lo que estaba escrito acerca de Judas. ¿Le pesaba? Bueno, probablemente en alguna medida sí. El entusiasmo era tal que todo lo que era escritural lo iban a llevar adelante. No perdamos eso. Judas lo sabía también. Judas también sabía que él era un falso, que él era un traidor. Miremos algunos versículos. Mateo 26, 14 al 16. Dice así, entonces, uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo los entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata y desde entonces buscaba oportunidad
para entregarle. Entre los 12 había un falso. Lo terrible de esto es que él sabía que era falso. Él sabía. Los demás no sabían. ¿Quién más podía saber esto? Por supuesto, Jesús sabía que él era un falso. Jesús tenía en su mente, en su corazón toda la Escritura. Pero Judas tal vez no imaginaba que iba a ser parte de la historia más horrenda, que era la historia de la redención, pero él en forma negativa, entregando al Salvador. En Juan, acá mismo, perdón, versículos 48 y 49, aquí mismo, dice, y el que le entregaba, en el arresto, les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y le dijo, salve maestro, y le besó. Esta palabra en este evento y otro evangelio, cuando usa esa palabra le besó, era una exageración brutal. Lo que quiere decir, le besó exageradamente. Y Santiago enseñaba acerca de esto. ¿Cómo podía ser que no conocieran a Jesús si lo habían visto todo el tiempo? ¿No? Todo el tiempo lo habían... ¿Cómo puede ser? Bueno, tal vez era la noche, tal vez algunos aspectos más, tal vez Dios estaba cegando en parte a estos hombres, pero el asunto es que Judas, él sabía que lo iba a entregar, cobró para entregarlo, procuró hacerlo y no quiso perderse la oportunidad. Tengo que hacerle una marca para que sepan que es él. Así que allá fue. Seguramente un gran abrazo, beso para aquí, beso para allá. Era él, no era otro. Era él. Así era Judas. Él sabía de este espíritu traidor. En Juan 13, versículos 1 y 2, esto es tremendo, ¿no? Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Los amó totalmente, quiere decir. Definitivamente el amor de él era llegar a la meta de demostración del amor y por supuesto que lo hizo. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, etcétera, etcétera. ¿Sí? El diablo ya había puesto en el corazón. Encontramos, hermanos, la conciencia total de Judas entendiendo lo que iba a hacer y, sin embargo, entregando al Señor Jesucristo. Podríamos pensar muchas cosas acerca de esto, pero realmente si yo necesito pensar en quién es Dios, Dios lo sabía. Y Judas no podía escapar de tal situación. Jesús también lo sabía. Por supuesto que sí lo sabía. Mateo 26. Versículos 23 en adelante. Dice, entonces, respondiendo, dijo, bien, Jesús descubre que alguien le va a entregar, ¿no? Versículo 21. De cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. 23. Entonces él respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Uno de ustedes me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él. ¿Qué me da a pensar esto? Jesús no tenía escapatoria de la cruz, como Judas no tenía escapatoria de entregarle. Mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, ¿soy yo, maestro? Le dijo, tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan, bendijo, y allí les muestra la Santa Cena. ¿Ven lo que pregunta Judas? ¿Qué pregunta él?
¿Soy yo, maestro? ¿No? Versículo 16. Desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Realmente era falso. Este era un hombre que no amaba al Señor Jesucristo. Jesús lo sabía, por supuesto. En Juan capítulo 6, versículos 70 y 71, Jesús dice estas palabras. Jesús le respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12? ¿Y uno de vosotros es diablo, adversario, enemigo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar, y era uno de los 12. Por supuesto que, más allá de pensar en la humanidad del Señor Jesucristo, para mí es descifrable, indescifrable, Realmente no tendría un pensamiento correcto, por más que de alguna manera pudiera decir cómo se sentiría, no sé si lo puedo entender. Pero puedo pensar en la deidad, en el Dios soberano. Y cuando pienso en eso, todo lo que pueda ser oscuro se terminó. Él lo sabía. Él lo sabía. Y allí estaba ese hombre malvado junto a él. El capítulo 17 de Juan dice así, versículo 12. Cuando estaba con ellos en el mundo, recuerden que esta es la oración del Señor Jesús, ¿no? Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Jesús sabía bien lo que estaba pasando, pero Jesús respetó la Escritura, siempre. Y los apóstoles tenían que imitar a su maestro, a su Señor, respetando la Escritura. En Juan 13, 27, plena conciencia del Señor Jesucristo, dice, y después del bocado, Satanás entró en él, Judas. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Cuanto antes, literalmente. Ve a hacer lo que tienes que hacer. Ve a entregarme. Judas sabía de qué se trataba. Y cuando él sale, hay que ver los contextos, a mí me pareciera que hasta Judas participó de la última cena. Por los escritos que tenemos, él sale después que lava los pies de los apóstoles. Bien, habría que ver los contextos, pero no es importante ahora. Él sale a traicionar a Jesús y deja a sus espaldas a un hombre, Jesús, plenamente consciente de lo que iba a hacer. E igual se fue, salió de allí. Hermanos, Judas debía aparecer en un momento de la historia. Debía aparecer. No tenía un nombre en el Antiguo Testamento, pero Judas era parte de la historia oscura de la redención de nuestras almas. Y tendríamos que preguntarnos muchas cosas más. ¿Por qué un imperio romano? ¿Por qué dentro del imperio romano? ¿Por qué no vino Jesús en esta época? Son todas preguntas que tenemos que hacernos. Y todas tienen respuesta. En el Dios soberano. Todas tienen respuesta. Judas debió aparecer. Les pregunto,
¿Creemos que vendrá el anticristo? Capaz que se preguntó, ¿alguien no cree? Sería más fácil, ¿no? Aquí todos creemos que vendrá el anticristo, ¿verdad? Todos creemos. ¿Será una persona? Aparentemente sí, ¿verdad? Si el anticristo se tuviera que manifestar dentro de 10 años, ¿estará ya pisando esta tierra? Diríamos que sí, ¿verdad? Será un niño, será un jovencito tal vez, será alguien que tenga alrededor de 20 años. Ya algunos ya no calificamos para eso. Va a venir. Y al igual que Judas, va a irrumpir en la historia de la humanidad. ¿Saben para qué? Para cumplir la palabra de Dios. ¿Sabemos quién es el anticristo? No sabemos quién es. Pero alguien va a ser. Alguien va a ser. La iglesia, gracias a Dios, no lo va a ver, ¿verdad? Pero si Cristo viniera hoy, pronto debería comenzar un periodo de elegir un gobernador mundial, de tener a alguien que gobierne, de tener un líder mundial religioso, de tener una moneda única. Todo tiene que comenzar. Y va a haber hombres impíos que están en la profecía bíblica que van a irrumpir en este mundo para mal del pueblo de Dios. Que esa va a ser su gloria, sufrir por Cristo. Judas no es la gloria del Evangelio. Judas es la parte oscura del Evangelio. Pero nosotros como hijos de Dios tenemos que entender que tenemos que creer. Judas fue escogido como un discípulo de Jesús. Fue predeterminado para esto por la profecía. Cumplió su función en plena conciencia de su pecado. Fue usado por Satanás y para cumplir la traición del Señor Jesucristo debió cumplir lo que estaba profetizado. Suena rarísimo, pero yo creo en el Dios de los cielos y creo en el Dios de la Biblia. Imaginen ustedes que nunca hubiese nacido un Judas, que nunca hubiese nacido este Judas. ¿Podemos imaginarlo? Es imposible imaginarlo para el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque tenía que nacer. Tenía que nacer, porque la Escritura debía ser cumplida. En Hechos 1, vamos de vuelta allí. Y tendríamos que decir, su vida, la vida de Judas, fue conforme a la profecía. Su muerte fue conforme a la profecía. Y su reemplazo también fue de acuerdo a la profecía. Versículos 21 al 23, es necesario que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Así que, una consulta a los creyentes, vamos a seleccionar, vamos a tener, ya estaban orando, así que vamos a orar por esto, tal vez ayunaron, y vamos a poner en manos de Dios para que tengamos a alguien que también cumpla la profecía, que era, alguien debe tomar su oficio, que estaba profetizado. Los apóstoles fueron serios con esto. Ellos tomaron la palabra de Dios, no lo hicieron livianamente. Entonces, la iglesia toma una decisión y un escogido sustituye
a otro escogido, porque Judas era escogido. Un ministro sustituye a otro ministro. Judas cumplía un ministerio. Un ritual del Antiguo Testamento elige a uno de los 12 que será el futuro apóstol que sustituye al que quedó atrás. Versículo 26. Podemos leer los versículos 24. Dice, llorando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. Ya comenzaba a sonar en sus corazones y en sus palabras el señorío del Señor Jesús. Así que interviene el Señor en esta decisión de la iglesia. Muéstranos quién es el escogido. ¿Cuál de estos dos tú has escogido? Muéstranos eso. Versículo 25. Para que tomen lugar la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Un ministro suplanta a otro. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Las suertes probablemente sea el uso del Urim y Tumim que usaban los sacerdotes antiguamente. Tal vez usaron eso, no hay nada escrito de que eso ocurriera, pero no son las suertes como nosotros la conocemos hoy. ¿Sí? Y uno de estos dos hombres, que se ve que los dos eran buenos, los dos estaban calificados para cumplir ese ministerio, Dios provee que Matías sea contado con los 12 discípulos. Está aquello de que si Pablo era un apóstol entre los 12 o era un apóstol especial, ¿no? Bueno, la Escritura dice que Matías fue contado con los 11. Pablo, en el tiempo de escribir, él reconoce a los 12 que están en Jerusalén. Así que Pablo cumplió un apostolado, es un apostolado verdadero, pero los 12 estaban en este grupo. Se dice que Matías no fue nunca más nombrado, por eso no debe ser tomado como apóstol. Bueno, hay otros que nunca más fueron nombrados, de los 12. Así que tampoco tendríamos que tomarlos como apóstol, ¿no? Y lo bueno de esto es entender que la Escritura Pablo reconoce a los 12 que están en Jerusalén. De hecho, en algún momento menciona que le dieron la diestra, ¿no? Para su tarea. Bien, hermanos, el énfasis necesita ser este. No importa lo duro que sea la profecía tiene que ser respetada. No importa lo duro que podamos hablar acerca de la profecía de Judas, es duro, a veces la mente piensa muchas cosas, lo cierto es que la profecía se cumplió y los apóstoles interpretaron bien la profecía y la iglesia y actuaron en consecuencia de lo que la Escritura decía. Entonces, ¿qué es lo relevante para nosotros? Los apóstoles no tenían toda la Escritura. Ellos podían mirar solo el Antiguo Testamento, solo el Antiguo Pacto, y las revelaciones que el Espíritu les iba dando. Sin embargo, usaron el material que tenían para ser fieles a lo que Dios decía. ¿Qué quiero decir? Nosotros tenemos la Escritura cerrada. Es todo lo que Dios ha querido darnos. Y la pregunta tiene que ser esa. ¿Respetamos la Escritura que Dios nos ha dejado? Era el inicio de la iglesia, era el fervor. Pronto vendría el Espíritu Santo y los convertidos iban a ser por cientos, en algunos casos, por miles. Era de mucho fervor. Pero también en ese tiempo se cumplían profecías. También en ese tiempo habían falsos. Todo eso ocurría.
¿Cuánto examen tendríamos que tener nosotros en nuestros corazones? Necesitamos estudiar para conocer al Dios de la Biblia. Ver el cumplimiento de los tiempos. Tenemos que ser cuidadosos en el cumplimiento de los tiempos, porque todavía hay profecías que se están cumpliendo. Todavía hay. Así que examinemos lo que ocurre en el mundo, examinemos lo que ocurre en la iglesia, examinemos lo que ocurre en nuestras vidas personales y vamos a ver cuánta razón tiene la palabra de Dios y cuánta seriedad tenemos que tener respecto a ella. Dice la palabra de Dios, el profeta decía, aquel que tiembla ante mi palabra, a ese oiré, al que me teme, que tiembla ante mi palabra. Entonces podríamos preguntarnos si este es un tiempo en el que de verdad quisiéramos tomar en serio lo que Dios dice. Mucho más de lo que tal vez hoy lo estemos haciendo. Así que tal vez estamos siendo serios con la Escritura, pero todavía Dios requiere más para tener una mejor vida espiritual. Dios nos bendiga a cada uno. La iglesia del primer tiempo se afirmó en la palabra de Dios. Nosotros tenemos que hacerlo. Nuestras vidas tienen que ser bíblicas. La autoridad seguirá siendo la palabra de Dios. Dios nos bendiga a cada uno. Oremos. Padre, muchas gracias. Gracias por estos apóstoles y esa primera iglesia, ese grupo de 120 personas que ellos quisieron, y allí los varones tomando el liderazgo, ellos quisieron ser fieles a tu palabra. Creemos que estamos interpretando bien. Si no es así, tú nos perdones, me perdones y me ayudes a entender este pasaje. Pero entiendo, Señor, de que la Escritura se cumplió y que tu soberanía quiso siempre, desde la eternidad, que las cosas fueran de esta manera. Y en la redención, el cumplimiento de esos minuciosas profecías se fueran llevando a cabo en la vida de Judas, en la vida del Señor Jesucristo por excelencia, pero cuánta gente intervino en la muerte del Señor Jesús. Aún dice la Escritura que era por el consejo del Padre. Entonces, tú, Dios de los cielos, intervino también. Y la Biblia dice que el Señor Jesucristo fue un sacrificio al Padre, a Dios. Fue presentado a Dios para que la ira de Dios no se desatara sobre la humanidad y en manera muy especial sobre los que creen. Entonces, Padre, oramos que podamos ver estos acontecimientos como algo cumplido, pero podamos ver cosas que se van cumpliendo y realmente tener la gracia de Dios para vivir de acuerdo a tu palabra. Ayúdanos un tiempo tan oscuro, tan rebelde contra Dios, el pueblo de Dios sepa administrar su vida para glorificarte a ti. Te damos gracias. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén.